Buenas tardes, apreciados compañeros. El grupo 21-20-19-37, conformado por Eunice Rosero, Ángela García y Edison Rivera, hablaremos sobre el diseño de una cercha para cubierta. Los pasos: seleccionar el tipo de estructura, evaluación de las cargas externas que soporta la estructura, calcular las fuerzas internas, calcular y clasificar los esfuerzos y verificar. Existen varios tipos de cerchas, entre los cuales tenemos Sing-off en abanico, sin combada, Howie de pendolón, Pratt, Warren plano, Pratt plano y de arco y cuerda. Nosotros trabajaremos con un tipo de cercha llamado Howie, el cual es mostrado en la siguiente imagen. Evaluación de las cargas externas que soportan la estructura. En este paso se debe analizar todos los tipos de fuerzas externas que van a actuar sobre la cercha, las cuales son cargas vivas y cargas muertas. Las cargas vivas corresponden a la masa de una persona por metro cuadrado a través del área de influencia de la cercha. Cargas muertas: peso de la cercha, peso de las tejas, peso de las correas y carga por viento. Cargas vivas. Para calcular estas cargas es necesario encontrar el área de influencia de la cercha, la cual está dada por AC igual a X por LCS, donde LCS es la longitud de la cuerda superior. Entonces, LCS es igual a LCI, longitud de una cuerda inferior, sobre el coseno del ángulo de inclinación de la cercha. LCI corresponde a la longitud entre los lados inferiores de la cercha, para el ejemplo entre los lados A y G, como se puede observar. LCS corresponde a la longitud de todo el recorrido superior de la cercha. Para el ejemplo, la longitud que va de A hasta D más la que va de D hasta G. LCS es igual a 10,39 metros. AC es igual a 31,18 metros cuadrados. Y CB es igual a 21.409,9 newtons. Cargas muertas. Peso de la cercha. Para esta parte es necesario definir el tipo de perfil que se utilizará y conocer sus características físicas y mecánicas. Para el ejemplo se usa un perfil de acero estructural A36 con referencias L64 por 64 por 9.5. Peso de las tejas. Se necesita definir el tipo de teja a utilizar y, al igual que lo mencionado anteriormente, es necesario conocer sus características. Para el ejemplo se usan tejas de Terni número 5. Peso de las correas. Se definen el tipo de correas y se consideran las características de las mismas. Para el ejemplo se usan correas en celosía, construidas con varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos sobre metro. Carga por viento. Depende de la velocidad del viento presente en el lugar donde se implementará la estructura. Para el ejemplo se considera una velocidad del viento de 10 metros sobre segundo. Peso de la cercha. Primero es necesario calcular la longitud de cada perfil utilizado para la cercha y luego sumar todas esas longitudes para obtener una longitud perfil total. Para el ejemplo, la longitud total es de 35,23 metros. Después es necesario multiplicar la longitud total por la masa del perfil. Utilizando el ejemplo, el perfil tiene una masa de 8,7 kilogramos sobre metro, pero hay que tener en cuenta que los perfiles son dobles. Por lo tanto, tendrá una masa de 14,4 kilogramos sobre metro. Finalmente, el peso de la cercha está dado por peso de la cercha es igual a la longitud por la masa por la gravedad. Para el ejemplo, el peso de la cercha es igual a 6.000
6.013.55 newton. Peso de las tejas. Primero es necesario calcular el número total de tejas que se van a utilizar. El número de tejas de largo es igual a LC más LB sobre LT, donde LC es la longitud de cada caída de la cercha, LB la longitud de voladizo y LT largo de la teja. Y el número de tejas de ancho es igual a X sobre LTA, donde LTA es el ancho de la teja. Para el ejemplo se tiene una longitud de voladizo de 0,32 metros y una longitud de caída de la cercha de 5,2 metros. Las características de la teja utilizada son LT igual a 1,38 metros y LTA igual a 0,873. Masa de cada teja, la masa de cada teja es igual a 14,75 kilogramos. Por lo tanto se tiene el número de tejas de ancho es igual a 3,43 tejas. El número de tejas de largo es igual a 4 tejas. Y el número de tejas es igual a 27,5 tejas. Finalmente, el peso de las tejas está dado por peso de tejas es igual al número de tejas por la masa por la gravedad. Por lo tanto, para el ejemplo se tiene un peso de 3.979,18 newton. Peso de las correas. Primero se calcula el número total de correas que se utilizarán. El número de correas es igual a 2 por el número de tejas de largo más 1. Luego se calcula la longitud total que cubrirán dichas correas. La longitud total es igual al número de correas por X. Para el ejemplo se tiene número de correas que es igual a 2 por 4 más 1, que es igual a 10. Longitud total es igual a 10 por 3 metros de ancho, que es igual a 30 metros. Llegando a que el peso de la correa es igual a la longitud total por la masa por la gravedad. Para el ejemplo se tiene una masa para las correas de 5 kilogramos sobre metro. Por tanto, el peso de la correa del ejemplo es de 1471,5 newton. Carga por viento. Esta carga está dada por 1 sobre 2 por AC. Por lo tanto, para el ejemplo se tiene que es 1870,7 newton, obteniendo así un valor de carga muerta que está dada por la siguiente ecuación. Cm, que es igual al peso de la cercha más el peso de las tejas más el peso de las correas más las cargas por viento. Para nuestro ejemplo se tiene un valor de 13.334 newton. Cargas externas en cada nodo de la cercha. Finalmente se tiene que sobre la cercha actúa una carga total dada por Ct, que es igual a Cb más Cm, el cual tiene un valor para el ejemplo de 34,75 kilonewton. Distribución de la carga en los diferentes nodos. La carga total se reparte en los diferentes nodos de manera igual y sin incluir los nodos de los extremos, cuya carga será igual a la mitad de la presente en los demás nodos. El valor de la carga que soporta cada nodo es igual a Ct sobre el número de nodos superiores menos 1. Por lo tanto, para el ejemplo se tiene 5.000,79 kilonewtons y 2.895 kilonewtons respectivamente. De este modo se obtiene un esquema final como se muestra en la figura.
Cálculo de las fuerzas internas, método de los nodos y método de las secciones. Método de los nodos. Primero se deben calcular las reacciones en los nodos A y G. Para una mejor comprensión se representan las reacciones del ejemplo trabajado. Obtenemos 17,37 kN, GY y AY 17,37 kN respectivamente, aplicando las fórmulas y despejando la ecuación. Luego se procede a realizar el balance de fuerzas en cada nodo, con el fin de determinar si los elementos son de comprensión, tensión o amarre. Si la fuerza del elemento resulta negativa, el elemento está sometido a comprensión. Si la fuerza del elemento es igual a 0, es un elemento de amarre. Y si la fuerza en el elemento es positiva, se encuentra sometida a tensión. Ejemplos de las diferentes situaciones. Se calculan los nodos ALB, KCD en el nodo A y obtenemos a AB, que es igual a 28,95 kN que está en comprensión, y AL 25,714 kN, por lo tanto está en tensión. Del nodo L, LK es igual a 25,0714 kN que está en tensión, y LB es igual a 0, elemento de amarre. Este proceso se repite con cada nodo hasta clasificar todos los elementos de la estructura. A continuación, mostramos una tabla de resumen, en donde se muestran los diferentes nodos, la fuerza y si están en comprensión o tensión. Métodos de las secciones. Consiste en realizar una sumatoria de momentos alrededor de un punto, para luego calcular la fuerza interna presente en un elemento. A continuación mostramos un ejemplo, en el cual obtenemos 25,07 kN, que es tensión. Cálculo y clasificación, los esfuerzos. Primero se debe calcular el esfuerzo normal de cada elemento. Para ello es necesario conocer de antemano toda la información encontrada en los pasos anteriores, además de la longitud de cada elemento y su área. Luego, para finalizar este cálculo, se necesita únicamente aplicar la siguiente fórmula. Aquí la podemos observar. Aplicación de la fórmula para el esfuerzo normal en el ejemplo tratado. Obtenemos la siguiente tabla. Nodos gemelos, fuerza, tensión, comprensión, área, esfuerzo normal y longitud. El paso a seguir es separar los elementos de amarre y tensión de los elementos de comprensión para realizar el respectivo análisis. Una vez separados los elementos, se analizarán los elementos de tensión y amarre, teniendo en cuenta la resistencia a cedencia de los perfiles. Para ello se utiliza la siguiente fórmula. Las siguientes fórmulas las podemos apreciar. Además, es necesario conocer el valor de las resistencias o cedencia del perfil. Utilizando este valor se encuentran en las fichas técnicas de los materiales. Aplicación de las fórmulas para elementos de tensión o amarre. Factor de seguridad para barras de tensión, teniendo en cuenta la resistencia o fluencia. Lo observamos en la tabla. Elementos gemelos, fuerzas, tensión o comprensión, área, esfuerzos admisibles, factores de seguridad. Los elementos expuestos a comprensiones se analizan teniendo en cuenta el criterio de carga crítica en columnas de Euler. Para ello es necesario calcular el momento de inercia, el cual se calcula como se muestra a continuación.